Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Mi nombre es Adal Gil y estoy aquí, como en cada episodio, para darles a conocer todo el universo del terror, la cinematografía, la literatura, casos paranormales de nuestros invitados y seguidores, así como temas de índole alienígena. Antes que nada quiero pedirles que vayan y se preparen una botanita, algo rico de beber. Ahorita yo estoy acompañándolos con un rico ponche, me adelanté a la época. En mi casa suelen prepararlo un poquito antes, justo para prevenirnos de enfermedades, y a eso voy también. Quiero pedirles una disculpa porque traigo una gripa y una tos fuertes, entonces si escuchan mi voz rara o fuera de lo normal, lo lamento, pero no podía dejar de hacer esto que quiero hacer desde hace mucho tiempo, que lleva intentando nacer desde que se creó The Nightmare Club, y es el Octubre Maldito. Así es este especial que he intentado hacer cada octubre, pero no me sale por una o por otra cosa, por tiempos. Pero de verdad, este octubre estoy muy comprometido, en el que les voy a traer episodios muy cortitos de 10 a 15 minutos, donde ustedes podrán disfrutar de historias, básicamente todo el mes. Empezamos el día de hoy y se finaliza el 3 de noviembre, para que todo este rato tengan contenido paranormal para disfrutar y escuchar camino al trabajo, a la escuela, en el tráfico, haciendo tarea, limpiando la casa, donde sea que escuchen The Nightmare Club, puedan disfrutar de la Spooky Season. Sin más que decir, si ya tienen lista su botana y su bebida, voy a empezar con este caso al que me gusta llamar la pintura del payaso. Pues bueno, esta es la historia de Raquel, una persona ama de casa con 2 hijos, divorciada, que vive con una de sus hermanas mayores, ya de muy avanzada edad, y es muy amante de las antigüedades. Raquel suele coleccionarlas e ir a todos estos lugares donde las venden: mercados, tianguis, ventas de garage, casas de antigüedades, donde sea que pueda encontrar piezas valiosas para sumar a su colección. Pues bueno, ella no tomaba en cuenta que un cuadro que le costó más barato de lo que normalmente suelen costar sería el que cambiaría para mal y marcaría una etapa de su vida. Pues bueno, todo comenzaría con Daniela, su hija, de 24 años, recién egresada de su carrera, una niña ejemplar. Nunca se metía en problemas, siempre tenía buenas calificaciones, era una muy buena hija. Pero ella comenzó a notar como que Daniela se había vuelto más solitaria, más introvertida, y posteriormente dejó de comer, casi en su totalidad, y tampoco dormía. Se quejaba mucho, principalmente de dolores en la cabeza, además de presentar muchísimos mareos. La primera idea fue pues llevarla al doctor porque su mamá creía que estaba embarazada, pero no era así. El día que fueron, los doctores le dijeron que no, efectivamente no se encontraba embarazada, y no tenían una respuesta para darle a Daniela respecto a sus malestares, y pues mucho menos a Raquel. Le mandaron a hacer muchísimas pruebas durante este proceso, pues temían que fuera algo que implicara su sistema nervioso. Entonces estuvo de aquí para allá en hospitales y sometiéndose a muchísimas pruebas, pero nadie lograba darles una solución, una respuesta o una cura. Incluso las pruebas no solamente fueron físicas, sino también llegaron a ser pruebas psicológicas y seguían sin arrojar absolutamente nada. Daniela comenzó a tener comportamientos muy agresivos, especialmente con su hermano menor Carlitos, de 10 años, y con su tía con la que vivían, que ya era bastante mayor. Semanas después, Daniela comenzó a manifestar cambios físicos, y uno de ellos principalmente fue la caída de su cabello. Cuando ella iba a ducharse, su cabello se le caía por mechones. Esto provocó que, si de por sí se estaba aislando de la sociedad y de las personas, Daniela ya no quería que nadie la viera, con todos esos huecos que le dejaban a caerse sus mechones. Además, comenzaron a salirle llagas alrededor de todo el cuerpo, con un muy mal aspecto y un muy mal olor. Entonces, definitivamente Daniela no quería salir de su casa, no quería que nadie la viera en esas condiciones. Después de pasar por tantos doctores y tantos hospitales sin recibir una respuesta concreta, uno de los doctores se le acerca a Raquel, la mamá de Daniela, de manera no profesional sino extraoficial, y a decirle que si ha intentado llevar a su hija con un brujo o curandero. Raquel al principio lo toma de broma y después cree que se están burlando de ella,
Pero no era así. Al ver el semblante del doctor se dio cuenta que lo decía demasiado en serio. Pero Raquel venía de una familia muy católica, entonces en realidad no tenían tanto conocimiento ni creencias respecto al tema, por lo cual la única opción que tuvo Raquel fue decirle a una persona que ya todos conocemos en este canal, Juan Ramón Sáenz, el conductor y locutor número 1 y más destacado del famoso programa La Mano Peluda. En su desesperación le contó todo lo que estaba pasando a Juan Ramón y todo lo que le estaba ocurriendo a su pobre hija. Juan Ramón le dijo que efectivamente le podía ayudar y que sería más certero irla a visitar directamente a su casa para ver qué era lo que estaba ocurriendo y en qué condiciones se encontraba Daniela. Al llegar a la casa, Juan Ramón notó un olor muy característico que se había presentado ya en anteriores casos. Y es que si ustedes no lo saben, Juan Ramón no solo era locutor, investigador y conductor de La Mano Peluda, sino que también se llegó a implicar muchísimas veces en casos paranormales y en conseguirle ayuda a las personas que lo solicitaban. Había muchas personas que querían contacto con brujos, con chamanes, con sacerdotes, y Juan Ramón se dedicaba como a hacer el canal entre estos contactos y las personas que lo necesitaban, y muchas veces se implicaba en los casos como este. Entonces Juan Ramón llega a la casa y nota un olor entre azufre y amoníaco, que bueno, es característico de la presencia de un demonio o una entidad demoníaca. Además, la temperatura del cuarto de Daniela era mucho más baja que el resto de la casa. Daniela se encontraba en la cama y Juan Ramón de verdad quedó impresionado con lo que vio, pues la niña estaba sumamente delgada y demacrada porque no dormía y no comía casi. En realidad era muy difícil que pudiera probar un bocado. Se encontraba atada de pies y manos en la cama, pues no querían que se lastimara ni lastimara a alguien más por el nivel de agresividad que tenía. Cuando entraron a su habitación, comenzó a hacer sonidos guturales, ya saben, estos sonidos que vienen de lo profundo de la garganta, como si no fuera su voz, como si fuera otra persona la que estuviera hablando por su boca. Esto asustó muchísimo a Raquel y ella le dijo: por favor, hija, deja de hacer eso, que me da mucho miedo. Al reconocer la voz, ella voltea a verla. Entre muchos insultos y groserías le dice: ¿de qué te asustas? Esto no es nada. Juan Ramón, al ver la gravedad, toma una Biblia que se encontraba cerca en una mesa de noche y comienza a buscar un versículo para recitarlo enfrente de la niña. Pero es ahí cuando Daniela nota la presencia de Juan Ramón y entre insultos también le dice: ¿qué haces ahí de metiche? Si sigues ahí, esta vieja, tanto tú como él, se van a... Juan Ramón comenzó a hacer la oración e invitó a Raquel a ayudarlo, pero en el momento en que empezaron a hacerlo juntos, se dieron cuenta que la casa empezó a crujir demasiado y muchos objetos empezaron a caerse. Ella comenzó a hablar en una lengua totalmente desconocida y al terminar Juan Ramón la oración, ella simplemente cayó desmayada. Al intentar reanimarla, despertó llorando y seguía quejándose de ese profundo dolor en la cabeza que era el que tenía. Su mamá le dijo: tranquila, todo está bien, en un momento llega el doctor, por favor recuéstate y trata de dormir. Pero parecía que ella no podía recordar nada de lo que acababa de pasar en esa habitación. Juan Ramón no podía pensar en otra cosa más que lo que estaba viviendo en esa habitación era casi una réplica exacta de la película El Exorcista, pues Daniela de verdad se encontraba muy mal. Llegó el doctor unos minutos más tarde y les indicó que debido a la gravedad de Daniela tenía que ser trasladada al hospital inmediatamente. Raquel aceptó y quedó en un trato con Juan Ramón de seguir buscando como esta otra alternativa de ver qué era lo que le estaba pasando a su hija para poder curarla, tal vez por otros medios que no fueran la medicina. 3 días después, Juan Ramón recibe una llamada directa de Raquel en la que ella le dice: oye, te llamo para un par de cosas, entre ellas que Daniela está mucho mejor, ya está comiendo por medio de una sonda, está reaccionando bien al tratamiento que le están dando en el hospital y ya está reaccionando. Pero también por otra, desde el día que Daniela se fue de la casa han estado sucediendo cosas muy extrañas. Ruidos en la noche, golpes, objetos que se caen, y esto no deja dormir a Carlitos, hermano de Daniela, ni a su tía la mayor. Se dieron cuenta que también estaba ocurriendo algo más grave, pues el olor a carne podrida, azufre,
era muy común ya no solamente en la habitación de Daniela, sino en toda la casa. Y también percibieron que en una de las paredes había comenzado a aparecer una mancha que tenía la forma de la cara de un demonio. Le comentaron que esa mancha apareció justamente detrás de un cuadro, la pintura del payaso que compraron en la tienda de antigüedades. Juan Ramón pidió de nuevo ir a la casa a visitarla para ver cuáles eran estas pruebas de las que tanto hablaban. Entonces llegó y efectivamente examinó la pared y se dio cuenta que era muy claro el rostro de un demonio plasmado en ella, por lo cual empezó a tomar pruebas, fotografías, para poder examinarlas con profesionales. Además, la temperatura baja ya no solo estaba en el cuarto de Daniela y el olor persistente tampoco. Ahora se encontraba en cada rincón de la casa. Era demasiado obvio entrar a ese lugar y sentir como la vibra era totalmente diferente. La temperatura, el olor y sobre todo el miedo. Cuando Juan Ramón se encontraba tomando las muestras de la pared para poder examinarlas posteriormente con especialistas, Carlitos, el niño, el hermano menor de Daniela, se acercó a él y le dijo por qué había aparecido esa mancha. Juan Ramón, con tal de no alterarlo, pues solo era un niño de 10 años, le dijo que probablemente era una mancha de humedad o alguna fuga dentro de la pared de alguna tubería. Carlitos le dijo que no y que solamente estaba tratando de engañarlo. Juan Ramón sintió curiosidad hacia la respuesta del niño y le dijo por qué le respondía de esa forma. Y el niño le contó que el día después de que se fue su hermana, él ya se iba a dormir y que se apareció un ángel en su habitación. Le dijo que había algo muy malo en esa casa y que se quería llevar a su hermana. Al principio, Juan Ramón le dijo, no, estabas dormido, lo soñaste. Pero él le dijo no, estaba muy despierto. Y que de hecho el ángel le había dicho que llegó a esa casa para poder cuidar a su hermana. Así como darle una lista de cosas que tenían que comprar para hacerle unos baños especiales a su hermana y que ella se curara más rápido. Cuando Juan Ramón comenzó a leer la lista, no podía creer lo que estaba apuntado. Pues la lista contenía agua bendita, ruda, albahaca, alcafor y pirul. Nombres de hierbas que un niño de 10 años no se las sabe, ni siquiera sabe para qué se utilizan o de su existencia. Carlitos le dijo entonces, tú tampoco me crees, ¿verdad? Ya se lo dije a mi mamá y me dijo que estaba soñando, pero yo sé que no es así. Mientras hablaban, llega Raquel para cambiarse y regresar al hospital a seguir cuidando de Daniela. Juan Ramón le comenta lo que Carlitos le acababa de decir. Y ella solo le dijo, ay Carlitos, otra vez con tus cosas, ya te dije que no estés inventando cosas para llamar la atención. Pero Juan Ramón sí le creía. Se dieron cuenta que la mancha con la forma del rostro demoníaco estaba detrás de la pintura del payaso, porque un día en esas noches de ruidos, movimientos de objetos, crujidos, se cayó ese cuadro, esa pintura. Y al ir a levantarla por el ruido se dieron cuenta de la mancha. Entonces fue cuando Juan Ramón le preguntó directamente a Raquel, oye, ¿y tú dónde adquiriste esta pintura? Ella le cuenta que hace unos años, cuando estaba aún casada con su esposo, fueron a una tienda de antigüedades porque él sabía que le gustaban mucho. Y ella, al entrar, lo primero que le llamó la atención fue este cuadro. Sintió que le hablaba y que le decía, llévame contigo. Estoy muy solo aquí. Ella le comentó eso mismo a su esposo y entre risas, él pensando que solo era para que se lo compraran, lo pidieron. Al llegar a la caja a pagar, se dieron cuenta que el cuadro estaba demasiado barato a comparación de otras adquisiciones que ya habían tenido. Y ella le preguntó, oiga, ¿por qué está tan barato el cuadro al encargado? Y él le respondió que esa pintura llevaba muchísimo tiempo ahí y que básicamente estaba de remate para que por fin alguien ya se la llevara. Pero después de esto y adquirir la pintura y llevarla a casa, empezaron a tener muchos problemas en el matrimonio, a tal grado que terminaron divorciándose. Y no solo eso, sino que su esposo, el papá de los niños, desapareció y nunca volvieron a saber de él. Además de que, Raquel no se llevaba muy bien con la familia de su ex esposo, perdieron totalmente el contacto con esa familia y con él. Juan Ramón le dijo que no era por asustarla y que trataba de no preocuparla en medida de lo posible, pero que él sabía, había escuchado y había vivido muchos casos en el que algunos objetos, aparentemente inofensivos, eran portales o puentes o canales para que entidades demoníacas se hicieran presentes.
Aseguró que sería una buena forma de investigar para ver si la pintura tenía algo que ver. También le comentó a Raquel que consideraba óptimo empezar a hacerle los baños con la lista que tenía Carlitos. Al principio Raquel lo miró con ingenuidad, como diciendo, ¿le estás creyendo a un niño? Pero al final la terminó convenciendo. Fueron a comprar las cosas y comenzaron con el proceso de los baños para Daniela. En lo que pasaba todo esto, se distanciaron un par de días y Juan Ramón comenzó a convocar a todas estas personas con las que tenía contacto y ya había resuelto algunos otros casos. Psiquiatras, psicólogos, sacerdotes, demonólogos, brujos, chamanes, pues todos los contactos que tenía Juan Ramón, al final se desenvolvía en todo este ambiente. Entonces todos llegaron a la conclusión que Daniela estaba bajo una posesión demoníaca. El único que no fue el psiquiatra y el psicólogo, los cuales dijeron que tenían que hacerle más pruebas para poder verificar si no había algo mal en su cabeza. El resto de ellos quedaron en hacer una especie de ceremonia de liberación para que bajo rezos y la fe pudieran liberar a Daniela de este ser demoníaco. 5 días después de que Juan Ramón se reunió con esas personas y estuvo haciendo su investigación, recibió una llamada directa de Raquel, la cual le dijo que Daniela estaba mucho mejor, que al darle esos baños en verdad había mejorado, su semblante había vuelto a ser el mismo, ya no había tenido ataques, no había hablado en otras lenguas, las llagas que tenía en su cuerpo poco a poco se iban desvaneciendo, parecía básicamente magia. Cuando todo este baño pasaba por su piel, las iba desvaneciendo casi al instante, reduciéndolas casi en un 50%. Ya podía hablar, ya podía comunicarse y volvía a tener esa actitud alegre por la cual era bastante reconocida. Juan Ramón de cualquier manera le comentó que analizándolo con los expertos, la mejor opción era hacer esta ceremonia de liberación para evitar cualquier cosa. Por más que Daniela estuviera bien, siempre existía como el riesgo de que se volviera a repetir o tuviera una recaída. Pues sí, efectivamente todo empeoró y es aquí donde esta historia llega a su punto tal vez más fuerte. 11 personas llegaron a la casa de Raquel para comenzar esta sesión de liberación, de distintas religiones, pero al final unidas por un mismo objetivo, que era liberar a Daniela. Entra Juan Ramón, uno de los sacerdotes principales, y Raquel a la habitación y ven a Daniela comiendo de lo más normal en su cama, con unos 2-3 platos de diferentes comidas. Iba a empezar a comer. Y entonces se quedan en una esquina platicando de cómo es que se va a llevar a cabo esta liberación, cuando de pronto escuchan caer los platos. Y cuando miran a Daniela, su semblante es totalmente distinto. Es como si su cara se deformara y fuera la cara de otra persona. Ella les dice entre muchos insultos y groserías: Están tontos y creen que me va a ir tan fácil. Daniela es mía. Decidieron que Daniela se sentara en una silla de madera en medio de la habitación, amarrada y con una sábana, pues así evitarían que se dañara a ella y dañara a alguien más. En cuanto dijo esto, se desmayó y aprovecharon para subirla a la silla, amarrarla, ponerle la sábana y comenzar con todo el ritual de liberación. Pero mientras los rezos iban aumentando, Daniela comenzó a forcejear de tal manera que logró zafarse de una de las manos y golpear en el estómago a una de las personas que estaban rezando. Todo se salió de control cuando la otra atadura también se logró liberar, y es ahí cuando 7 personas que se encontraban en la habitación, adultos, decidieron detenerla, pero su fuerza era tan sobrehumana que no podían. En ese momento y en el forcejeo tocan a la puerta de la habitación. Juan Ramón se asoma y es Raquel. Le dice: vengan, algo le pasa a Carlitos en la sala. Deciden bajar a ver a Carlitos y efectivamente está como desmayado, como convulsionado, poco consciente. Y entonces tratan de despertarlo y lo suben al sofá. Lo único que alcanza a decir Carlitos es: vamos, hijo, es hora de expulsar al demonio que hay en el cuerpo de Daniela. Y vuelve a desmayarse. Entonces se dividen las personas, algunas abajo intentando despertar a Carlitos y viendo qué era lo que pasaba, y algunas arriba que seguían rezando alrededor de Daniela, mientras ella seguía insultando, hablando en otras lenguas, cambiando de voces, hasta que en un momento Carlitos despierta, voltea a ver a Raquel y le dice directamente: mami, Daniela ya está curada. Raquel se saca muchísimo de onda y le dice: hijo, por favor no juegues con esto, tu hermana está mal. Y en eso empieza a escuchar los pasos y a ver cómo todas las personas que estaban rezando arriba con Daniela van bajando. Le dicen: listo, Daniela ya está liberada. Juan Ramón sube corriendo las escaleras, ve a Daniela y ve que su semblante vuelve a ser ella, una joven de 24 años, con la cara normal,
sin expresiones exageradas, sin contracciones en sus músculos faciales, y le pregunta: Daniela, ¿estás bien? A lo cual ella le contesta: sí, estoy bien. Entonces deciden bajar nuevamente con Carlitos, ya que estaba recobrando la conciencia. Su hermana ya se encontraba bien, entonces la dejaron durmiendo en la habitación y le preguntan: oye Carlitos, ¿por qué dijiste eso justo antes de desmayarte? Y bueno, Carlitos les cuenta: es que cuando yo me desmayé, el ángel vino y me dijo que eso haríamos, que fue lo que ellos escucharon. Después me llevó volando y cruzamos una especie de cavernas donde había muchos diablos, muchos demonios queriendo alcanzarme, pero el ángel volaba más alto y más rápido. Llegaron hasta una de las cuevas y el ángel desenterró un pequeño muñeco, el cual aplastó, y de él salió una luz. Dice que era una luz tan fuerte y tan cegadora que él ni siquiera podía voltear a ver, pero sabía y se había dado cuenta que el ángel estaba hablando con ella. Al terminar de hablar con la luz, el ángel volteó hacia Carlitos, le puso la mano en la frente y le dijo: eres un buen niño, cuida de tu hermana y dile a tu mamá que queme la pintura del payaso. Después lo voló de vuelta hacia donde se encontraban en el principio del sueño, y es ahí cuando Carlitos despertó. Todos se tranquilizaron y una vez que Daniela estaba dormida, solo se encontraban monitoreándola. Juan Ramón, uno de los sacerdotes, y Raquel salen al patio a hablar para confirmarle que efectivamente Carlitos tal vez poseía un don de contacto con seres celestiales. Posteriormente, Juan Ramón siguió visitándolos con afán de checar que nada de esto volviera a suceder, y así fue. La familia volvió a estar feliz, tranquila, y la historia nunca se repitió. Daniela nunca volvió a tener una especie de recaída, por así llamarlo, ni ningún síntoma de posesión demoníaca. Actualmente no se sabe qué fue de ellos, solo que se encuentran bien y que esto no se volvió a repetir. Y pues bueno, esta fue la historia con la que damos inauguración al Octubre Maldito. No se pierdan ninguno de los episodios que voy a estar subiendo, estén atentos, son alrededor de entre 15 y 16 episodios cortitos, como les dije, desde hoy hasta el 3 de noviembre. Para que estén atentos y tengan que escuchar, que compartir, que ver, si nos están escuchando y viendo desde YouTube. Recuerden que estamos en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube. En todos lados nos pueden encontrar, entonces no hay pretexto para no escuchar The Nightmare Club. Y ya sea que nos estén escuchando en alguna plataforma en especial, no olviden de seguirnos, de darnos una calificación, de darnos un like, y si quieren seguirnos en todas, para mí mucho mejor. La verdad es que esto es un proyecto que hago de todo corazón, que amo y que me encanta compartir con las personas todos estos temas que a mí me apasionan. Yo soy Adal Gil y esto fue The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Feliz Octubre Maldito y disfruten de la Spooky Season. Nos vemos.